Hola, continuamos con el tutorial y vamos a analizar en este momento esa idea, esa falsa creencia de que tomar agua con azúcar hace que desaparezcan las agujetas. Esa falsa creencia está basada en esas ideas, en esos conceptos que normalmente solemos escuchar y que incluso con procedimientos podemos demostrar que no es así, pero no resulta fácil. No resulta fácil porque es una idea que aparece a muy temprana edad y se va desarrollando con el paso de los años. Cuando hablamos de las agujetas, nos tenemos que preguntar primero qué son. Y es fácil, se trata de dolor. Ese dolor después de un esfuerzo, de aparición tardía, que no aparece inmediatamente, que aparece de forma diferida en el tiempo, en torno a las 24 horas, es un dolor muy característico de cuando se hace una actividad física a la que una persona no está acostumbrada. ¿Qué es? Es muy sencillo, nadie lo duda, el problema luego será ver realmente quién las causa y cómo podemos tratar esas agujetas. Una cuestión importante es lo que se llama alodinia mecánica, que viene en cuanto a la secuencia dolorosa típica de las agujetas. Las agujetas, como se ha comentado, aparecen a partir de en torno a las 24 horas y a partir de ahí pues sigue una secuencia en la que aumenta el dolor y luego va bajando dependiendo de cuál haya sido la intensidad del esfuerzo realizado. Pero la alodinia mecánica lo que nos dice es que un estímulo de presión, que normalmente no molesta, cuando se tienen agujetas, el mismo estímulo provoca dolor. Por tanto, hay un umbral al dolor diferente y por tanto estímulos que no provocaban ningún tipo de molestia, ahora sí lo hacen. ¿Cuál es la explicación que más frecuentemente se ha dado? Pues que se trata de acumulaciones de ácido elástico que cristaliza y al cristalizar provoca roturas en las miofibrillas que son las responsables del dolor. En esa explicación, digamos que tenemos una mitad de verdad y una mitad de falsa creencia, porque efectivamente va a haber roturas en las miofibrillas, pero no van a ser provocadas por cristales de ácido elástico, porque estos realmente no existen. Y a todo eso nos ha llevado a un procedimiento para combatirlas, que es el consumo de agua con azúcar, o también hablando del ácido láctico, agua con bicarbonato, con la idea de compensar la acidez y por tanto que no se formen los cristales de lactato y no provoquen las famosas roturas. Veíamos al comienzo del tutorial un ejemplo que hablaba de este tema, donde podemos ver una idea asentada pero que realmente no tiene nada que ver con la realidad científica. Las agujetas están ahí, son un dolor, aparece ante determinadas circunstancias, una actividad física ante la cual una persona no está acostumbrada, y eso tiene unas razones. Ahora, las razones no tienen nada que ver con el ácido láctico, ni por tanto van a tener ningún tipo de solución con agua con azúcar. El problema de los famosos cristales de ácido láctico es que hay una enfermedad que es la gota, y en la gota sí que se forman cristales de ácido úrico que provocan lesiones a nivel articular. Entonces, digamos, por alguna correspondencia se ha pensado que si el ácido úrico cristaliza, el ácido láctico también. La cuestión es que el ácido láctico no se ha podido encontrar en ninguna de las condiciones en las que ha sido investigado. Se trata de un ácido muy hidrosoluble y para que cristalice, pues habría que bajar la temperatura del cuerpo a niveles que son incompatibles con la vida. Esto es lo que ocurre cuando hay agujetas, se produce una lesión y esa lesión va a provocar una respuesta inflamatoria y una respuesta tendente a la recuperación, a la corrección de esa lesión y a desembocar en un dolor que aparece de forma diferida en el tiempo, no es inmediato. En esta imagen podemos observar lo que es la estructura muscular en una situación previa a un ejercicio físico, sin agujetas, y en este caso se ha hecho una actividad bastante intensa para ver lo que ocurre, que es correr una maratón, y podemos ver una pérdida de lo que es la integridad estructural de todo lo que conforma la musculatura. Esta es una imagen de una rotura provocada por un ejercicio físico que ha provocado agujetas, en la que hay una pérdida de la integridad y organización estructural que tienen las miofibrillas. Una cuestión muy importante al tener agujetas
es que el dolor suele aparecer en zonas muy concretas. Cuando las agujetas no son muy fuertes, el dolor se localiza mucho en ese punto, en la unión músculo-tendinosa. ¿Por qué se localiza ahí? Porque se trata de un punto donde ante una tensión muy elevada se produce un fallo en los tejidos y se produce un exceso de carga que supera la tolerancia del tejido y por tanto se rompe. ¿Y cómo se sabe también que aparte de rotura muscular hay rotura de las fascias que rodean la musculatura? Porque cuando hay agujetas, si se hace un análisis bioquímico, aparece hidroxiprolina, que es un componente estructural de las fascias que rodean la musculatura. Ahora, cuando el ejercicio realizado es muy intenso, el dolor no es tan localizado y es mucho más general. Pero si no ha sido así, siempre tiene una localización cercana a esos puntos de unión músculo-tendinosa. En este sentido, y hablando de lo que es la secuencia típica de las agujetas, esta variable lo que relaciona es el dolor. Tenemos el estímulo que vamos a hacer para provocar agujetas, en este caso un ejercicio, y una secuencia temporal posterior a ese ejercicio físico para ver qué ocurre. Entonces, como observamos, hacemos el ejercicio, inmediatamente no tenemos agujetas, no aparece ese dolor, pero conforme pasa el tiempo, las 24 horas, el dolor aumenta. Normalmente suele aumentar entre 24 y 48 horas, si ha sido muy fuerte, 72 horas, y a partir de esa secuencia temporal de 24 o 48 horas, el dolor va remitiendo, va bajando, hasta que en torno al séptimo día el dolor ha desaparecido. Esta secuencia es muy general, es decir, va a depender mucho de la capacidad física de la persona, el ejercicio que realizó. Pero es una secuencia que, cambiando la temporalidad, siempre va a ocurrir. Aparición diferida en el tiempo, tardía del dolor, y desaparición paulatina, sin hacer nada, o una desaparición que puede ser un poquitín más rápida, pero no mucho más rápida, haciendo determinadas cuestiones. En este sentido, en esta imagen, lo que podemos encontrar es cómo los diferentes tipos de contracciones musculares tienen diferentes efectos sobre las molestias. Podemos ver los tres tipos de contracción muscular: concéntrica, excéntrica y la isométrica o estática. Y aquí, en esta escala, tenemos el nivel de molestias. La temporalidad, el momento en el que se hace el ejercicio físico, a las 24, 48 y 72 horas. Y podemos ver cómo es este tipo de contracción, que corresponde a la excéntrica, la que provoca un aumento importante en el nivel de molestia, que a las 24 horas es mucho mayor y a las 48 horas alcanza su máximo, y luego ya se empieza a reducir paulatinamente. Sin embargo, las contracciones concéntricas y estáticas o isométricas, aunque también producen dolor, en la escala de molestias el dolor producido es mucho menor. Hay que tener claro que cualquier tipo de contracción puede provocar agujetas, pero las excéntricas son las que las provocan con mucha mayor facilidad. Eso tiene una explicación que abordaremos en un momento. Aquí nos encontramos la tensión generada a nivel muscular con esos tres tipos de contracciones: la isométrica, la concéntrica y la excéntrica. Y aquí el nivel de tensión generada a nivel muscular. Y podemos observar cómo la excéntrica es la que genera mayor nivel de tensión por encima de la concéntrica y la isométrica. Y esta va a ser la causa de que las excéntricas tengan mayor capacidad para generar agujetas. Se genera en el músculo una tensión mucho mayor, pero son menos unidades motoras, menos fibras, las que se van a encargar de soportar esa tensión. Eso va a hacer que hay menos fibras trabajando, mucha más tensión, tocan a más tensión por unidad y por tanto las más débiles se van a romper. Si seguimos analizando la secuencia temporal, nos vamos un poco a la bioquímica y tenemos una enzima que es la creatinquinasa. Podemos observar que una vez que se hace el ejercicio físico, empieza a aparecer en sangre de forma aumentada esta enzima. A las 24 horas ya empieza a aparecer ese aumento, que se mantiene, pero que vemos que es mucho mayor en torno entre los 5 y los 7 días, y luego ya empieza a extender. ¿Por qué aparece la creatinquinasa aumentada? Porque se ha producido una lesión muscular y por tanto existe la posibilidad de que se vierta la sangre. En este sentido, en esta imagen, y siguiendo en la línea de lo que estamos comentando, tenemos la actividad de la creatinquinasa y tenemos tres tipos de contracciones: la concéntrica,
la excéntrica, y aquí una combinación de contracciones para ver qué ocurre con la secuencia de creatina quinasa en plasma, en sangre. Desde la situación inicial, donde hacemos el ejercicio, vemos cómo es la contracción excéntrica la que genera un aumento mucho más importante en la concentración de esta enzima en sangre, mientras que otro tipo de contracciones se produce un aumento muy pequeñito o bien está en torno a la situación basal. En cuanto a los niveles de fuerza que puede generar el músculo, observamos que después del ejercicio hay un descenso importante que se mantiene hasta 24 horas después y que ese descenso de fuerza se va reduciendo paulatinamente conforme pasa el tiempo. Por tanto, las agujetas además producen una disminución de la fuerza que puede generar ese músculo. En este sentido, valorando la fuerza isométrica que puede hacer un músculo, nos encontramos como la contracción excéntrica es la que genera mayores descensos en la capacidad que tiene la musculatura para generar fuerza. Y finalmente, en cuanto a lo que es la inflamación muscular, observamos que después de ese ejercicio físico aparece una inflamación aguda que es muy rápida, pero después se recupera y aparece o permanece una inflamación crónica que va aumentando con los días, que no es fácilmente visible al ojo humano, pero sí con las diferentes técnicas de medición que existen a nivel científico. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí, es la circunferencia que tiene el brazo antes de hacer un ejercicio y después de hacerlo, con dos técnicas de medición diferentes, y podemos ver cómo desde una situación basal, en la que tenemos unos centímetros determinados, van aumentando con el paso de los días por esa inflamación primero aguda y después crónica que hemos comentado. ¿Qué datos desmienten al ácido láctico como causante de las agujetas? Pues en primer lugar, se han intentado buscar a través de biopsias musculares cristales de lactato. Y se ha analizado ese músculo inmediatamente, a las horas, y no se han encontrado cristales en ninguno de esos estudios. Se han analizado reptiles, porque son los que generan más ácido láctico, y tampoco se han encontrado cristales de lactato en ellos. O sea, se buscan los cristales, pero realmente no se consiguen encontrar. Algo más práctico. Se han comparado distintos tipos de actividades. Actividades donde predomina la contracción excéntrica, como correr hacia abajo, donde hay menos lactato pero hay más agujetas, con lo cual hay un descuadre ahí con la teoría del ácido láctico, o actividades más concéntricas, como la bicicleta, en las que se genera más lactato pero hay menos agujetas. Por tanto, una comparación en este sentido ya nos evidencia que aquello que genera más ácido láctico es el que menos agujetas produce. Y al contrario, contracciones que producen poco ácido láctico generan muchas agujetas. En esta línea, quizás, el dato más importante es el de la enfermedad de Makar, que es una alteración enzimática que provoca que no les funcione una enzima que es la miofosforilasa B. ¿Eso qué hace? Impedir este paso del glucógeno acumulado en el músculo a glucosa no fosfato, con lo cual las vías anaeróbicas para generar lactato no les funcionan de forma adecuada y estas personas no generan concentraciones de lactato como lo que podría generar una persona que no tenga esta patología. Sus niveles de lactato son estables, no aumentan, pero sin embargo tienen agujetas. Entonces nos encontramos con una relación que rompe esa idea de que el ácido láctico es el responsable. Hay una enfermedad en la que no se produce, no se genera lactato, pero sí hay agujetas. Por tanto, debe haber algo ahí que sea lo que provoca ese dolor. Luego hay experiencias caseras. Por ejemplo, el de mover un peso con los brazos, de forma que el peso se sube con un brazo, se deja en un sitio y se baja con el otro, con lo cual el brazo que sube trabaja de forma concéntrica, el brazo que baja trabaja de forma excéntrica y después comparamos el nivel de molestia. Y lo que observamos es que el nivel de molestia siempre es mayor en el brazo que baja, aunque genere menos ácido láctico. Y exactamente igual se puede hacer subiendo un escalón con una pierna y bajándolo con la otra, y comparando el nivel de molestia según el tipo de contracción realizada. Y ahí lo que hay que hacer es valorar, en este caso porque es lo más sencillo, la sensación de dolor. ¿Qué provoca realmente las agujetas?
Pues son micro roturas en la unión músculo-tendinosa, especialmente en los tejidos conjuntivos. ¿Y por qué? Porque se hacen contracciones de tipo excéntrico que reclutan menos unidades motoras. Y al reclutar menos unidades motoras y haber más tensión que se está generando a nivel muscular, pues lo que ocurre es que las más débiles se van a romper. Y esa respuesta o esa rotura va a provocar una respuesta inflamatoria que va a ser la responsable del dolor diferido a partir de las 24 horas. ¿Qué podemos hacer para que desaparezcan? Se han probado muchas cosas. Hacer estiramientos antes y después. Estar en una situación de reposo. Aplicar fríos, usar la crioterapia. Repetir el ejercicio que las hizo aparecer. Hacer un trabajo excéntrico previo a la actividad que vamos a hacer. Se han aplicado ultrasonidos. Se ha dado masaje. O se ha dado antiinflamatorios. Se ha utilizado también la homeopatía, la terapia hiperbárica. Se han utilizado técnicas compresivas. El hecho de dar algunos productos ricos en aceite de pescado isoflavonas o vitamina E, hacer un trabajo aeróbico suave o calentar previamente, etc. Se han probado muchas cosas. Y dentro de todo lo que se ha probado, lo que nos hemos encontrado es que hay una tendencia muy general. La tendencia es que casi nada funciona. Pocos sistemas se han mostrado claramente efectivos. No hay nada que lo haga desaparecer. Lo único es la prevención. Sí que hay algunas experiencias pues, que han conseguido reducir un poco las molestias, como es el caso del masaje. Pero es una reducción temporal muy pequeñita, el efecto no es muy grande. Los estiramientos antes o después no se han mostrado efectivos para reducir el nivel de molestias o para impedir que aparezcan. Tampoco la crioterapia, la aplicación de frío, se ha mostrado efectiva, sí que tiene efecto a corto plazo, pero no genera una desaparición de las molestias. Y una de las cosas que sí se ha encontrado como algo más adecuado es en repetir la misma actividad que provocó las agujetas, pero a una intensidad más reducida, porque ya existe cierta adaptación a ese ejercicio y no van a salir más agujetas. Entonces aprovechar esa adaptación como elemento de recuperación. O bien el trabajo aeróbico de la zona en la que aparece el dolor para que aumente el riego sanguíneo y haya una recuperación más rápida. No lo va a hacer desaparecer, sino que al igual del masaje lo que se va a conseguir es una recuperación un poquitín más rápida. En el siguiente capítulo del tutorial analizaremos otra creencia errónea muy común, que es la de sudar para adelgazar. Muchas gracias.